Hola a todos, que Dios los bendiga en este domingo. Estoy aquí ante ustedes, quería escribir algo sobre un testimonio. Sé que en estos últimos tiempos dar testimonio de la grandeza de Dios es lo que puede edificar al mundo. Porque nosotros no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a nadie, nos cambiamos nosotros y el Señor hace la obra, porque nosotros no tenemos el poder lo tiene solo Dios. Pero nosotros como discípulos, como seguidores de Él, tenemos que dar testimonio de su grandeza y no silenciar las obras de Él aquí en la tierra, para poder darle la gloria a quien se lo merece. Quiero contar algo que me pasó, que el Señor permitió que yo viviera, que yo experimentara esta grandeza de Él, esa grandeza, porque dice en Isaías 55, dice, los pensamientos míos son más altos que tus pensamientos, dice Jehová, ¿no? Él tiene unos pensamientos de una grandeza que nosotros no nos podemos imaginar. Y también dice en Jeremías 33, cree en mí y llámame y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así se manifiesta Dios. El día 7 de mayo viajé a Madrid porque tenía la intención de presentar mi libro ahí. Yo soy una miedosa, he sido una miedosa, ¿no? Ese es uno de los problemas que tengo, porque tengo mucho miedo a volar. O sea, cuando he visto muchas cosas, y hace unos años una amiga que quería mucho falleció en un accidente de avión, y todas las cosas estas pues me han hecho un efecto, ¿no? En mi comportamiento cuando estoy en un avión. Y más reciente, el accidente que pasó también me afectó bastante. Pensé que había superado esto, pero en este momento, cuando estuve en el avión, aunque sentía paz, era una mezcla, era una paz, pero también a la vez tenía esa ansiedad, ¿no? Que a una le da esa época de ansiedad. Y especialmente cuando el avión va a despegar es cuando más ansiedad me da, porque siempre los pensamientos están descontrolados. Por eso dicen que uno de la plataforma donde Satán trabaja es en la mente de las personas, y es por eso que dice la palabra de Dios que hay que someter a la obediencia todo pensamiento, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Y es así cuando uno lo amarra por la palabra de Dios. La Biblia tiene un poder grandísimo y se manifiesta en todas nuestras actuaciones. Pues bien, estuve en el avión y empezó a volar. Cuando despegó, estábamos en el aire y ya me empezó ese miedo. Y era una lucha entre mi interior, mi alma, mi espíritu, que me decía, todo va a estar bien, pero mi carne decía, tienes miedo, puede pasar algo. Y yo empecé a tener un miedo terrible, ¿no? Empecé a tener ese miedo que era diferente, porque era una lucha interna que tenía. Un miedo que sentía yo dentro, mi cuerpo lo demostraba, pero mi espíritu peleaba diciéndome, confía en mí, no temas, porque no dice que no vamos a sentir temor en determinadas situaciones, solo que debemos de confiar de que aunque tengamos temor, Dios se va a encargar de nosotros. Pues nada, estuve ahí y cuando me empecé con el miedo, veo delante de mí hay una señora que lleva a su hijo, pequeño de 1 año y medio, y el niño está llorando mucho. Estaba muy inquieto, vinieron los asistentes del avión y estaban con ella. Luego yo me acerqué al asiento, así le hablé a la señora y le dije que qué pasaba con su hijo. Dice, tiene fiebre. Escucho a la azafata diciendo que tiene 40 de fiebre. Y entonces le pregunté a la señora, ¿puedo orar por el niño? Y ella me dijo que sí. En ese momento toqué al niño y empecé a orar por él, pedirle a Dios
Y fue la experiencia de que yo, mientras estaba orando por ese niño, me olvidé del miedo que tenía. O sea, el miedo que yo tenía por estar en el avión y porque había un poco de turbulencia, se fue. En ese momento Dios me mostró que lo más importante es cuando uno se ocupa de las cosas de los demás, cuando uno se ocupa de lo que Dios quiere, Dios se ocupa de nosotros. Y Dios me lo mostró en ese momento. Fue una experiencia muy maravillosa, porque luego la chica seguía así un poco inquieta, ¿no? El niño cesó de llorar, y para mí lo más grandioso fue cuando vino una de las trabajadoras, y entonces ella dice: yo no te puedo dar medicamento. No le quería dar medicamento porque el niño tenía solo 1 año y medio, no querían coger el riesgo, y la señora le pasaba toallas mojadas y eso, pero no le dieron medicamento. Pero ella usó el micrófono en el avión y pidió que si había un médico, que por favor pasara adelante para ver lo que se podía hacer por ese niño. Y en ese momento fue algo maravilloso que pasó, porque cuando ellos dijeron: necesito un médico que venga, en ese momento yo dije: Dios, te están llamando a ti. ¿Eres tú el médico? ¿Eres tú quien va a tomar posesión de esa situación? ¿Eres tú que va a sanar a ese niño, Padre? No hay otro médico en este avión, solo eres tú, y tú lo vas a sanar, Padre. Y era tan convencida que yo estaba que eso era un hecho, que así fue. Al rato, después, el niño se le fue bajando, el niño ya estaba hablando, el niño se le fue bajando la fiebre de una manera impresionante, que hasta la madre se quedó así. Cuando estuvimos en tierra, yo le dije a la madre: ¿sabes qué? Que cuando llamaron al médico, el médico que fue y que le puso la mano a Ryan, que se llamaba el pequeño, fue Dios. Y ella me dijo: gracias. Porque sabes que yo estuve orando, y digo yo: no, la gloria no es mía, la gloria es de Dios y de todo aquel que en Él crea, y que sepa que en Él hay verdad, y que cuando confiamos en Él, Él nos muestra todo eso. Y lo que yo aprendí de esto es: cuando nos ocupamos de los demás, Dios nos permite, pone el Espíritu Santo, trabaja dentro de nosotros, y nosotros podemos ocuparnos de alguien en nuestra tormenta, olvidarnos, dejar el egoísmo y pensar en los demás. Y cuando pensamos en los demás, Dios se ocupa de nosotros, porque Él se agrada de eso, se agrada de la fidelidad y se agrada de la obediencia, y nos muestra todo el paraíso que es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga. Luego le voy a seguir contando más cosas que me pasaron en ese viaje. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.